Bueno, la cosa de los muertos familiares tiene mucha miga. Es necesario hablar de ello porque la gente no suele estar pensando en los muertos familiares o, como mucho, cuando tú le hablas de muertos familiares está pensando en su difunto abuelito o abuelita o en algún familiar próximo cercano que conoció y que murió. O como mucho, pues gracias a la difusión que han tenido las llamadas constelaciones familiares, pues se piensa en abuelos, en bisabuelos, en tatarabuelos. Pero ya está, más allá de allí es difícil que la gente piense que tenga nada pendiente con muertos más antiguos de sus ancestros. Bueno, mi realidad la verdad es que ha sido todo lo contrario, porque mi gran iniciación tuvo lugar con toda una serie de cosas que venían de muy antiguo, asociadas con ciertos muertos que en última instancia se remontaban no solamente a la Edad Media, sino saltando de siglo en siglo, de milenio en milenio, hasta la antigua Sumeria. Y resulta que con el tiempo, bueno, yo fui juntando piezas del megapuzzle que se me abrió en esa época, y con el tiempo yo lo que he entendido es que aquello fue parte de una sanación de una línea, una raíz de mi árbol familiar o del árbol del cual procedo. Es decir, que en esa iniciación pues no solamente convergieron cuestiones asociadas con aquella amiga cuya casa estuve ayudando a sanar, es decir, pues porque mi iniciación tuvo lugar en una casa medieval que tenía problemas, estaba infestada de muertos, había un infierno local allí que afectaba al barrio entero donde ella vivía. Había toda una serie de cosas, también estaba afectada de manera colateral la otra amiga que estuvo participando en aquel evento, pero yo lo que he entendido es que nada de esto nos era del todo ajeno, no era como decir, mira, simplemente caímos en una aventura exótica en la que no sabes cómo te has metido solo porque te has ido a pasar las vacaciones a un pueblo. No. Esto tenía que ver con cuestiones ancestrales y me atrevo a decir incluso que es muy posible que aquella amiga de aquel entonces en cuya casa estuve alojada, pues quién sabe si no era descendiente de alguna rama o linaje que tuviera conexión con alguna de mis raíces. Porque claro, si tú pones sobre el mapa la cuestión ancestral, bueno, voy a poner aquí una imagen en el vídeo para que se vea, pero quiero decir, hacia atrás, si miras hacia atrás, la cantidad de ancestros que tenemos es impresionante. Tiende casi al infinito, tiende en el sentido de decir, bueno, es que cada vez hay más y más y vas tirando hacia atrás, porque claro, pues tú piensas en el árbol de tu padre y en el árbol de tu madre, pero el árbol de tu madre a su vez se subdivide en dos, el de su padre y el de su madre y así sucesivamente. Entonces, claro, llega un momento en que si realmente te das cuenta de que hay un hilo ininterrumpido que nadie ha cortado, que te va llevando de generación en generación, te das cuenta de que tú naces en este presente como el resultado de un trenzado de hilos impresionante, que puede haber cientos de antepasados que te están dando, digamos, te están transmitiendo savia del árbol, te están transmitiendo energía que está llegando hasta ti. Entonces, bueno, dentro de toda esta cantidad impresionante de ancestros de los cuales procedemos, pues puede haber algunos que estén en problemas o que pues sean esta clase de muertos que están atrapados en infiernos, muertos sufrientes, vamos a decir. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que estamos en un momento en Occidente, en España, siglo XXI, que todo el mundo quiere sanar sus potenciales, quiere desarrollarse, quiere realizar su ser y quiere no sé qué y quiere no sé cuántos. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces sin darse cuenta qué están haciendo, están agitando todo el árbol, porque cada vez que una persona dice yo quiero sanarme, quiero traer aquí todo lo que es mío, quiero desarrollar mi potencial, quiero realizarme como persona, cada vez que una persona está diciendo eso, se está agitando a sí misma como brote de ese árbol, como ramita de ese árbol. Quiere decir que todas tus raíces lo van a sentir. Y aquí viene el problema, o sea, es la solución y es el problema. Es la solución porque realmente si nos comparamos con un árbol o con una planta que crece,
Y esto lo han dicho infinidad de culturas nativas del planeta. Inclusive el cristianismo debería tenerlo más en cuenta, porque Jesús lo dijo, el reino de Dios es como una semilla que crece, se convierte en árbol. Vale, pues las semillas desarrollan raíces. Antes incluso de tender ramas hacia el cielo, desarrollan raíces hacia el interior de la tierra, para poderse sostener y soportar el peso de las sucesivas ramas que te van a crecer. Entonces esto está en todas partes, como digo. En las culturas nativas, por ejemplo, la cultura nórdica y germánica en Europa, o sea, el tema del árbol está ahí de una manera impresionante. Está todo el tema del Yggdrasil, pero bueno, que tiene variantes en diferentes culturas de este continente. Porque, por ejemplo, en toda la zona de los países eslavos y de la antigua vieja Rus, pues también el árbol está muy presente. La gran diosa, la gran madre, está asociada con el árbol, con las cosas que crecen. En fin, hay todo un tema con los árboles. Y bueno, pues si miramos a otros continentes, pues también lo vemos. O sea, en el chamanismo, por ejemplo, de zonas de Siberia, de Asia, el árbol está presente. En el continente americano también hay relatos que tienen que ver con el árbol que une mundos o con prácticas chamánicas asociadas con subir y bajar por árboles. O sea, es que la historia con el árbol está por todas partes. ¿Por qué? Porque realmente la estructura de la realidad es ramificada. Todos son redes de energía que interconectan cosas, interconectan planos, interconectan realidades. Entonces, para volver a lo que es la persona, el ser humano, nosotros vemos un cuerpo y nos parece que, mira, que está independiente de lo demás. Pero en la energía somos realmente como una rama que brota de un árbol que viene de atrás. Y esa rama, pues por lo tanto, está conectada con unas raíces que son extensísimas, que son enormes y que se pierden en la noche de los tiempos, por así decirlo. Entonces, cuando tú vienes a nacer, eres un alma que se encarna en esa estructura ramificada. Eres un alma que se encarna en ese árbol. O sea, en ese brote de esos árboles entrecruzados en los cuales están todos tus ancestros, que no son 4, ni 7, ni 12, son cientos. Y si vamos hacia atrás, pues miles y al final, bueno, en fin. Al final tenemos una perspectiva que normalmente el ser humano promedio no la puede ni abarcar de lo extensa que es. Sale de lo personal hacia lo transpersonal. Es así. Entonces, bueno, ¿qué pasa si dices, me quiero sanar y quiero traer aquí mis potenciales? Bueno, puede ser que lo que quieres realizar en esta vida, lo que tu alma ha venido a encarnar o a expresar en este plano, puede ser que requiera que se despejen ciertas cosas de las raíces del árbol. ¿Por qué? Porque necesitas que te llegue bien la savia a través de las raíces. O sea, si tú quieres desarrollar bien tu camino espiritual, lo primero que tendrías que hacer, visto desde la sabiduría ancestral nativa planetaria, lo primero son las raíces, es decir, los muertos, tus antepasados, tus raíces y no tus padres, tus abuelos. Hay que ir más atrás. Hay que ir más atrás porque estamos en un momento histórico y en un lugar, por lo menos en Occidente, en el que han sucedido demasiadas cosas, a veces turbulentas y violentas, como para que pensemos ingenuamente que ya está todo bien. O sea, si tú vives en un lugar y en una tribu indígena donde durante siglos todo ha sido más o menos igual y puedes remontarte por tu linaje, como yo que sé, como esto del salmón que remonta la corriente tranquilamente, plácidamente, porque el arroyo siempre es el mismo y todo se ha mantenido sin cambios desde hace un montón de tiempo, pues bueno, pues vale, no hace falta que hagas tanta arqueología ancestral. Pero si has nacido en un punto del mapa convulso, no, lo siguiente, donde ha sucedido de todo, donde han pasado toda clase de pueblos, normalmente guerreando entre sí, donde ha habido una continua conquista sobre conquista de unos matando a otros, unos borrando a otros, unos imponiéndose sobre otros, bueno, en fin, pretender
que tú vienes y ala, vas a poder hacer cualquier cosa porque eres un alma libre, bueno, permíteme que carraspee un poco y diga, bueno, espérate, porque depende de lo que hayas querido venir a realizar, depende de cómo sea tu alma y sus potenciales, pero lo de alma libre, espérate. Alma libre lo serás si te lo ocurras, pero lo más probable es que vengas con un montón de líos y de cadenas mentales para empezar y emocionales que vienen de atrás. Porque es como haber nacido en un escenario de campos de batalla escombro encima de escombro. Y no siempre necesariamente con las cosas pacificadas. Me vais a decir, estás exagerando. Digo, no. Mismamente aquí en España sucedió una guerra civil hace no tanto. Y hasta donde yo sé, las heridas todavía no están cicatrizadas. Hay mucha tarea que no se ha realizado, tanto de duelo como de encontrar cadáveres, como de hacer reconciliación entre ambos bandos y tal. La cosa está de aquella manera, cada 2 por 3 rebrotan estas heridas, estos rencores mutuos. La memoria de los horrores de la guerra civil está muy fresca, pero no tengo la sensación de que esto ya está, y mucha gente no la tiene. Entonces, fíjate, estoy hablando solamente pues, de la última de las cosas que han pasado. Y somos una sociedad más o menos que nos creemos evolucionados y que tenemos un montón de herramientas terapéuticas ahora mismo, y que, oye, que hay psicólogos, y que hay sanadores, y que hay coach, y que hay counselors, y que hay sacerdotes, y que hay esto y aquello y lo demás allá, para poder traer sanación a las cosas de la guerra civil. Y sin embargo, tú miras y la mayor parte de las familias de este país no han hecho limpieza, ni pasar página, ni cosas de estas. O sea, tienen sus propias memorias con esto, pero por un impulso de seguir adelante sin fijarse demasiado en lo horroroso que fue aquello, pues la mayor parte de personas han preferido no mirar atrás y dejar las cosas tal cual estaban. O sea, fingir como que casi que eso no pasó. Y claro, eso puede dar resultado a corto plazo para sobrevivir. Es como el que dice, necesito no mirar eso para sobrevivir. Pero está bastante estudiado, siempre sucede lo mismo. La primera generación sobrevive así, la segunda lo tiene más difícil, pero a largo plazo las cosas acaban saliendo. O sea, no por el hecho de que se olvide en la memoria consciente significa que eso esté cicatrizado y que eso esté sanado. Hay cosas que siguen supurando y van a seguir supurando, y cuanto más tiempo pasa sin prestarles atención, peor se ponen. Porque se van haciendo como más enquistadas. Hay tumores que si no se sanan a tiempo se convierten al final hasta en malignos. Entonces, bueno, estoy poniendo el ejemplo de la guerra civil porque lo tenemos aquí y todas las personas que escuchen esto desde España tendrán abuelos o habrán tenido abuelos que les hayan contado cosas o que lo hayan vivido. La generación de nuestros padres, pues bueno, fue esta generación de, bueno, pasamos página, no vamos a hurgar en estos temas. Pero a nosotros, pues a muchos ya nos está llegando, nos llegan ecos de esto. Te vas a hacer constelaciones y te sale el tema de la guerra civil. Te pones a, yo qué sé, a rezar para elevar tu alma y tienes sueños con la guerra civil. Y bueno, pues va a seguir pasando. ¿Por qué? Pues porque cada árbol va a seguir tratando de sanar sus cuestiones al respecto. ¿Por qué? Pues porque quedaron un montón de cosas sin sanar y hay un montón de muertos que no necesariamente están en el mejor de los estados debido pues a cómo murieron o a las cosas que se hicieron o que no se hicieron, pues no digamos sobre todo cuando hay personas que no fueron enterradas debidamente, quiero decir que no se les pudo rendir honores funerarios que no se sabe todavía ni dónde están. Esto es un modo que, bueno, siempre trae problemas y que ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, y es uno de los temas que a mí me llegan pues cíclicamente, el problema de los no enterrados. Pero bueno, dejando a un lado el ejemplo que he puesto de la guerra civil, vuelvo a lo del árbol. O sea, en todas las tradiciones nativas planetarias profundas, digamos auténticas, continuadas, la cuestión de las raíces es esencial. Tú no puedes pretender andar un camino de desarrollo espiritual sin empezar por contemplar tus raíces y sin atender la cuestión de los muertos familiares, claro, de los muertos familiares, de los muertos asociados con tu familia.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos en un momento y en una cultura en la que la cosa se ha invertido y, bueno, la ola mayoritaria de pensamiento acerca de la espiritualidad y la religión es la contraria. Es decir, la gente piensa que la espiritualidad tiene que empezar por elevarse hacia el cielo y luego ya si eso, pues se mira un poquitín aquello que está abajo en las raíces y en los muertos. O sea, la gente pretende primero recibir del cielo y luego llevarlo a las raíces, cuando es al revés. Pausa dramática, es al revés. Mi experiencia, desde luego, fue así. Primero los muertos y luego el cielo. Es decir, primero se me llevó a conectar con las cosas horribles que estaban allí, o sea, horribles en el sentido de sufrimiento, infiernos, no sé qué. Eso me empezó a llegar en sueños, luego empecé a verlo reflejado en un lugar, una casa medieval de una villa medieval donde habían sucedido tales y cuales horrores. Bueno, todo eso tenía que ver con una de mis raíces ancestrales que estaba severamente dañada y sufriente, ¿vale? Entonces, bueno, se me lleva a ese lugar y se despliega todo un asunto. ¿Y qué se me impone, por así decirlo? Se me impone la contemplación del infierno de sufrimiento de esos muertos. Y en el momento en que yo, por compasión, simplemente por compasión, porque en aquel momento ni me planteaba que pudiera haber antepasados allí, ni nada conectado con mi familia, yo pensaba que era casualidad. Bueno, pero es igual, yo me conmoví y por compasión dije, vale, sí, los quiero ayudar. Quiero ayudar a estos muertos y me pongo a rezar a solas y con mis amigas por esos muertos. En ese momento es que el cielo se abre y me dice, vale, bien, has entrado en la realidad, ya estás en tus raíces, pues ahora te vamos a dar algo. O sea, en el momento en el que, digamos, el brote de arbolito conecta con sus raíces, se hace capaz a sí mismo de recibir lo que viene del cielo. ¿Por qué? No solo porque conecta con las raíces y las raíces le dan soporte, ¿no? Porque en este caso además hablamos de raíces que estaban muy dañadas y más que soporte en ese momento eran una fuente de perturbación que me hizo estar enferma muchas noches seguidas. Pues porque estaban muy mal esas raíces. O sea, conectar con un infierno en la tierra es que es una cosa, en fin, que no se pasa bien. Realmente es muy duro. O sea que no es como decir, no, tienes que primero conectar con las raíces para tener soporte y luego el cielo. No. O sea, la cosa es que si tú conectas con tus raíces, se te va a pedir, o sea, se te va a imponer la cosa de sanar aquellas raíces que están dolientes y que están directamente asociadas o vinculadas con tu vocación del alma o con tu camino espiritual. Si tú realmente quieres traer sanación a tu árbol, es que eso se va a expresar de algún modo. Pero ¿qué pasa? Como estás entrando en la verdad y ya no te estás queriendo escapar, estás entrando en la verdad de tus raíces y estás aceptando eso que está ahí. Incluso aunque no sepas que son tus raíces, pero tú dices, vale, veo a estos muertos, os veo vuestro sufrimiento, os quiero ayudar desde el corazón, con compasión. No voy a cerrar los ojos, no voy a fingir que no he visto esto. Rezas al cielo y entonces el cielo, ¿qué pasa con Dios? Pues a Dios, si es Dios de verdad y no un fantoche o una caricatura o cualquier personaje esperpéntico que unos pintan por aquí y por allá, el Dios de verdad es Dios de verdad. O sea, de la verdad. Le gusta la verdad. Y cuando da energía y ayudas y dones a sus almas, o sea, les da lo que necesitan las almas cuando las almas entran en su verdad, en la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios ve que un alma se asienta en sus raíces, por dolorosas que sean, por en mal estado que estén, y que esa alma, desde esa miseria, desde ese sufrimiento, desde ese infierno, está ahí, no se está escapando, está metida, vamos, en la oscuridad de sus raíces, pero está allí. Y dice, vale, aquí estoy, voy a hacer lo que pueda. Dios mío, ayúdame. Entonces Dios dice, ay, qué bien, mira, un alma que entra en la verdad. Y está plenamente conectada a sus raíces. Bien, pues estupendo. Ahora sí le vamos a dar una infusión, una inyección de energía sagrada. Le voy a mandar a tales y cuales ángeles que le ayuden, tales y cuales seres. Venga Anubis con toda su comunidad, todo su equipo de seres y entidades que ayudan con los procesos de cosas pues, que están muy en lo profundo.
venga, todo para allá, id con esa alma, porque ha entrado en la verdad, se ha sentado en sus raíces, no está huyendo de todos esos infiernos, de todas esas cosas incómodas, no está buscando pertenecer, no está buscando colgarse medallas, no está buscando ser la guapa del grupo, no está buscando pues adquirir prestigio, sabe que por hablar de que está teniendo estas pesadillas, la amiga que la ha invitado a pasar esas vacaciones en su casa ya se está incomodando. O sea, ya la está mirando mal porque, vamos, es decir, vaya incordio de invitada que resulta que viene aquí y dice que cada noche tiene pesadillas horribles con cosas que hay en mi casa, en el barrio, que si muertos, que si tal. Entonces, bueno, pues Dios ve todo eso y entonces, bueno, lo que premia a Dios es la entrada en la verdad. Porque pues eso pues es la verdad, Dios es verdad. Entonces, cuando estás en eso, además conectado a las raíces, como Dios también quiere sanar esas raíces, quiere llevar alivio y liberación a esas almas atrapadas ahí, que llevan no sé cuántos siglos, dice, aleluya, por fin ha nacido una descendiente que quiere ocuparse de esto, que lo acepta. Porque, a ver, no es que Dios no lo haya intentado antes, pero a mí se me ha explicado, ¿sabes cuántas veces Dios ha intentado que, por ejemplo, en mi árbol alguien asumiera esta cuestión y sanara estas cosas desde su vida interior, desde sus oraciones? Bueno, lo ha intentado unas cuantas generaciones, pero no le ha salido demasiado bien. Porque, claro, Dios no es un Dios de títeres, el Dios de verdad. Bueno, no es como decir, aprieto un botón y nacen las personas que yo quiero y hacen lo que yo quiero como si fueran robots. Nos da una porción de libertad, por así decirlo, porque le gusta que nos desarrollemos, no que seamos el títere Pinocho, sino el niño, o sea, la creación que se convierte en niño de carne y hueso, que tiene vida propia y que tiene un margen de libertad de elección. O por lo menos ese es el Dios que yo conozco, claro, es la historia que me llega a mí, mis vivencias lo indican así. Entonces tú puedes llegar a sentirte que eres una creación de Dios y te puedes llegar a sentir casi como la película aquella de inteligencia artificial con el niño aquel que era un androide, ¿no? Cuando se encuentra que solo es un ser hecho en serie. Bueno, te puedes llegar a sentir así, pero el Dios con el que yo me he encontrado te dice tú misma, quiero que te desarrolles, quiero que tengas libertad. Quiero que decidas. Bueno, eso, o sea, ese amor, esa cosa de decir, alguien es capaz de hacer una creación y darle libertad, ¡buah! En fin, entonces ese es el Dios en el que yo creo, esa es mi vivencia, pero claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la letra pequeña de esto? ¿Cuál es la pega? La pega que además hace que mucha gente en el fondo esté enojada con Dios y no lo puedan ni soportar. Pues la pega es que, claro, pues tú intentas que nazcan almas que ayuden a sanar y a traer luz y liberación a las almas atrapadas en infiernos en tales y cuales árboles de las familias. Pero luego las almas cuando nacen y están aquí, bueno, pues a veces se les olvida sus buenas intenciones, se les olvida su hoja de ruta o cambian de opinión. Cambian de opinión porque cuando le ven las orejas al lobo y ven lo complicado y tal, y que les va a suponer perder amistades, perder prestigio, pasar noches en vela, descomponerse de las tripas o yo qué sé, o pasar a ser etiquetadas como personas siniestras, personas lúgubres que atraen la oscuridad, o que yo qué sé, que andan por ahí removiendo muertos, atrayendo muertos, bueno, en fin, cuando ven todo esto, pues hay muchas almas que dicen, mira, ¿sabes qué? He cambiado de opinión, que lo haga otro, yo paso. Y bueno, pues se dedican a vivir su vida desarrollando su espiritualidad de otra manera y bueno, con los muertos que arree quien sea, porque nosotros no. Y ese es el tema. Entonces, bueno, pues volviendo a mi ejemplo, hablo de mi ejemplo, de mi historia, pues eso, para no estar removiendo ejemplos de terceros, porque además tampoco es que tenga muchos ejemplos que comentar al respecto, porque no hay que, digamos, demasiada literatura en mi cultura, o por lo menos en lenguaje español, o castellano, como se le quiera llamar, pues no hay mucha literatura contando historias de este tipo. Entonces, bueno, me pongo como ejemplo pues por decir, pero bueno, pues volviendo a mi caso, pues Dios dijo, ¡ay, qué bien! Por fin tenemos a una descendiente que no solamente vino a nacer con esta intención en su hoja de ruta, sino que cuando ha llegado el momento, la hora de la verdad, y todo se ha puesto fatal,
en plan película de terror, ha decidido quedarse en el infierno, ha rezado y ha dicho, vale, yo no me voy a ir de aquí, voy a tratar, o sea, quiero ayudar a estas almas. Y eso sin siquiera saber que eran sus antepasados, o que eran parte de sus antepasados. O sea, simplemente por compasión, por amor al arte, por así decirlo. Vale, entonces Dios, como digo, pues ahí es cuando te empieza a enviar lo que se necesita. Y eso que te envía además tiene que ver con la realización de tu alma, porque todo está ensamblado. O sea, hay una profunda coherencia en estos procesos. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que como eso que te envía ayuda a esas almas en el infierno, las acaba liberando, esas raíces se sanan. ¿Y qué es lo que pasa automáticamente cuando se sanan unas raíces de tus ancestros? Que a través de ellas te llega savia. Y eso te refuerza, te nutre, te sostiene. No solamente eso, la parte, digamos, maravillosa, luminosa y positiva de esas raíces te empieza a llegar. Te empieza a llegar, digamos, el legado ancestral de esa parte de los ancestros que estaba bloqueado porque estaban los pobres sumidos en una sima, en un abismo de oscuridad en el sentido espiritual, de sufrimiento, de tinieblas. Entonces tú contribuyes a la liberación de esas almas porque te has puesto ahí como mediadora, y Dios te ha enviado ayuda y esas almas se liberan. Bueno, pues entonces te empieza a llegar lo bueno de esa parte, de esas raíces. Ese nudo se deshace, incluso esas raíces ya desbloqueadas te permiten ir más atrás en el tiempo y profundizar más, con lo cual el arbolito, el brote de árbol que tú eres crece, porque digamos se ha deshecho una traba y entonces vas más hondo, pero también tus ramas crecen más hacia arriba. Máximo porque pues en este caso Dios te ha enviado ángeles. Y los ángeles son criaturas muy elevadas, o sea, tiran del árbol hacia arriba, estiran las ramas, por así decirlo. Hay energía angélica que se siente como sol, como criaturas solares. Yo empecé a tener sueños con ángeles que iban y venían del sol, como si fueran lenguas de fuego yendo y viniendo del sol. Bueno, pues todo eso que le hace a un árbol, la luz del sol que le hace a un árbol, pues lo hace crecer, sus ramas crecen. Pero todo es así porque primero se ha desbloqueado algo en las raíces. Si tú en cambio tienes raíces con podredumbre, pues no hace falta ser un profeta para saber qué le pasa a un árbol que tiene podredumbre en las raíces. Si esa podredumbre, esos obstáculos están solo en una pequeña parte de las raíces, bueno, el árbol podrá seguir adelante con lo que le queda. Que esa es el panorama de muchas personas. Son brotes que tiran adelante como pueden con lo que les ha quedado. Pero si esa podredumbre o esos obstáculos ocupan más y más parte de las raíces o son ya infecciones severas, pues ¿qué le va a pasar al árbol? Que se va a extinguir, ese brote se va a extinguir, va a morir y ya está, se murió, se secó esa rama. Porque el daño, el mal que está enterrado es demasiado poderoso, demasiado intenso y está durando demasiado tiempo. En demasiadas generaciones nadie ha hecho nada para remediar eso. Entonces, cuando los descendientes no hacen lo que tienen que hacer, aunque Dios se lo trata de pedir a través de sueños, porque incluso, pues vale, puede ser que nazcas en una sociedad como esta donde no te está enseñando nadie a conectar con tus ancestros, pero bueno, hay maneras, Dios es creativo, te envía sueños, te envía guías, te envía inspiración para rezar, para hacer y tal, pero cuando esto, generación tras generación, no se hace, pues llega un momento que la enfermedad puede con el árbol, la infección puede y ese árbol se seca, o sea, esa rama de ese árbol, ese brote, se seca. ¿Por qué? Pues porque es así, la naturaleza es así, y porque lo que no se puede pedir a Dios es un milagro para que Él haga lo que los seres humanos no están haciendo aquí. O sea, ¿qué sentido tiene además pedirle a Dios que desbloquee las raíces del árbol para que nosotros estemos mejor si resulta que si desbloquea lo que hay en esas raíces nos va a conmover porque va a empezar a llegarnos todo eso que precisamente estamos rechazando? Es que no tiene sentido. O sea, precisamente porque Dios respeta la libertad hasta cierto punto y tal, no se va a poner a remover cosas en las raíces que van a provocar la locura total en los descendientes, cuando les llegue todo eso que está enterrado y que no están queriendo confrontar.
Lo único que puede hacer Dios si realmente quiere el bien del árbol y de los descendientes es siempre proponer y sugerir y tratar de convencer a algunos descendientes, uno o más de uno, que se ocupen de esas raíces enfermas. Porque entonces sí se puede hacer como esa labor de mediación y a través de esa persona puede llegar la energía de los mundos, digamos, sagrados, especializados en sanar, puede llegar a esas raíces y se produce pues una sanación en cadena. Entonces, bueno, a ver, no quiero hacer vídeos largos, siempre estoy diciendo lo mismo, luego me tiro la hora hablando, pero lo que quiero decir en este vídeo es que, mira, he estado hablando todo para personas que quieren dedicarse a ayudar a los muertos, personas, digamos, pues conectadas de un modo especial con el mundo del tránsito, pero en realidad hay una faceta que toda mi sociedad debería desempolvar y debería revisar profundamente, y es esta que estoy mencionando ahora, los muertos familiares. O sea, yo, por ejemplo, yo como persona, yo atiendo un montón de almas cuando llegan a mí porque Dios me las trae o mis guías me las traen. Pero mi deber no es ir a sanar las raíces de mi vecina. ¿Me explico? O de mi amiga. Mi amiga Teresita, que es que tiene un problema en sus raíces y espera que yo lo arregle. Y las cosas que tiene, los problemas que tiene mi amiga Teresita en su vida personal y particular, yo veo claramente muchas veces que vienen de sus muertos, de problemas con su árbol. Pero claro, si esta persona no me está pidiendo ayuda ni la quiere, o yo se lo he tratado de decir, pero todo ha sido para mal y para peor, pues tú te mantienes en tu sitio. O sea, el deber de una persona que ayuda a las almas de los difuntos no es ir a meterse en casa ajena ni ir a meterse a hurgar en árboles ajenos. O sea, mi deber es atender, en mi caso particular, a las almas que no tienen a nadie más que las escuche. O que están hartos de llamar de puerta en puerta, ir de lugar en lugar y que nadie las ha querido en ningún sitio. O que no tienen dónde caerse muertas literalmente. Pues porque se les han muerto los descendientes, o porque se los han matado, o porque no las quieren y ya está, y no las quieren. No las quieren ni mirar porque no quieren ver esos horrores. Entonces, bueno, yo atiendo eso. Pero claro, pues no estoy para subsanar, digamos, la falta de conciencia, la falta de compasión o la cobardía incluso, la cobardía espiritual de personas que puedan estar en contacto conmigo de alguna manera y que digan, bueno, vale, tengo tales y cuales problemas, intuyo que en mi árbol hay tales y cuales problemas por cosas que he visto en mi familia, pero bueno, que lo haga esta mujer. Yo ya me dedico simplemente a rezar y a hacer mi trabajo en otras cosas y que lo hagan, esto que lo hagan los que se ocupan de los muertos. No, 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 no. Perdona, no. Los muertos familiares los ha de limpiar los descendientes. Esto es como el viejo dicho de las abuelas, la ropa sucia se lava en casa. O sea, es decir, no porque sea feo exponer eso ante los demás, es que te corresponde, porque tú eres el descendiente. Y porque además toda esta ayuda encadenada a través de las ramas y de las raíces, idóneamente se ha de hacer desde la propia estructura del árbol familiar. O sea, una persona externa te puede dar pistas en un momento dado, puede pues hacer el rol de, yo qué sé, dar voz a algún difunto y tal, pero el trabajo lo tienes que hacer tú como descendiente. Entonces hay un trabajo asociado con las almas de los muertos sufrientes que es únicamente familiar y únicamente se puede sanar desde los descendientes de esos dramas y esos infiernos. Cuando los descendientes no hacen el trabajo, esa rama se seca y ese árbol se termina, por lo menos en esa parte del mundo. Y ya está, asunto concluido. Las raíces que quedan bien de eso, pues siguen dando lugar a ramas en otras partes del mundo. O sea que no significa que el árbol entero esté muerto. O sea, porque estamos hablando de cosas muy extensas, o sea, las redes de la vida son muy extensas, pero sí es posible que toda una gran rama, un árbol familiar entero, muera, se seque. Pues porque los descendientes son los únicos que pueden hacer ese trabajo y si no lo están haciendo, pues eso se acaba y ya está. Entonces, no, las personas como yo, los muerteros, como se les quiera llamar, los ayudadores del tránsito, los hermanos de la muerte, toda esta gente, no tenemos ni el deber ni la obligación, no nos compete ir a sanar árboles ajenos. No, o sea, no estamos aquí para limpiar la ropa sucia
de personas que no quieren lavar su propia ropa sucia. Me explico, no somos las sirvientes, las criadas de esas casas que bueno, que sí, que van mucho de noble y de rico y muy así, a veces de no, nosotros tenemos una gran espiritualidad, una gran religión, están llenos de muertos sus armarios, debajo de sus alfombras. O sea, luego esas familias tienen unos problemas impresionantes, que les vienen todo de problemas en las raíces, problemas con los muertos, pero ¿qué pretenden? Pretenden derivarte pretenden derivarte a ti que lidies con esas porquerías, con sus dramas, con sus infiernos. Y además en el rol de sirvienta, ¿no? La criada, ¿no? ¿Sabéis aquel esquema tan socorrido que además se ha visto hasta en películas, ¿no? De la familia imperial, los nobles, los no sé qué, los colonos, los conquistadores, los no sé qué, todos allí en su gran mansión, todo riqueza, con un jardín y yendo a los oficios religiosos y tal y cual, pero cuando tenían un problema, iban corriendo a la sirvienta que les leyera la mano o al sirviente que entendía de no sé qué y, ¿sabes? Iban así. A esta gente desprestigiada, digamos, de los márgenes de la sociedad que han construido pues estos poderosos, y entonces, bueno, allí a ver si les solucionaban el problema. Pues no, pues es que esto no es lo que quiere de Dios y además estas historias se van a acabar. O sea, lo que queda de estas historias y de estos esquemas se va a acabar rápidamente, porque raya en el abuso espiritual. Porque es como decir, bueno, de tapadillo, ¿sabes? Como a escondidas, pues hay personas que vienen a consultarte, ¿no? Te vienen a consultar, a pedirte no sé qué, a ver si tú sabes y tal y cual. Pero luego, pues, o sea, van de que no, de que su religión es otra y de que están en el lado prestigioso de las cosas. Entonces, te vienen a consultar, te traen toda la historia. Cuando les das una respuesta, luego resulta que se hacen un conflicto con ella, te están mirando con lupa, no te puedes equivocar ni 0, aunque hayas acertado en el 90%, te equivocas en un 10% y ya está. O sea, bueno, en fin. Y luego encima, además, pues eso, siempre estás ahí como los márgenes, bueno, en su esquema como en el lugar de los sirvientes, ¿no? En el lugar de, bueno, esa gente. Las brujas, ¿sabes? O bueno, como se ve en las películas, ¿no? De las plantaciones, ¿no? Los amos de las plantaciones allí con sus cosas y luego, pues bueno, si tenían un problema iban a la sirvienta negra o al criado negro que a ver si sabía con sus embrujos y sus ensalmos y sus hierbas a ver si sabía hacer algo con el problema. Pero claro, pues nunca otorgándoles el prestigio, el reconocimiento, la honra que se les daba, nunca dándoles el lugar en la sociedad. Entonces todo esto ha sucedido en la sombra en el continente europeo desde hace un montón de tiempo. O sea, esto está así desde hace siglos y siglos y siglos y bueno, pues ya. O sea, llega un momento que en ciertas dimensiones sagradas de la existencia, por así decirlo, se ha dicho basta. Basta, que cada palo aguante su vela, que cada familia lave sus trapos. Los muertos familiares son para la familia. Y todas estas personas y ramas desprestigiadas, o sea, que tienen que ver con conocimientos que han sido negados, que han sido tachados negativamente, que han sido convertidos en lo horrible, en la sombra de la sociedad y tal, todo esto, bueno, pues ya veremos a ver qué se hace, pero desde luego no son personas que tengan que estar al servicio de los grandes poderes que han causado precisamente que las cosas estén como están. O sea, los grandes poderes a los que Jesucristo llamaría sepulcros blanqueados. Porque sí, están muy ocupaditos en arreglar sus casas y en tener la cara brillante y bonita, pero esto de ocuparse de sus propios infiernos, de sus propias sombras y de sus propios muertos, pues no. Pues no, y luego tú te acercas a sus espacios y pues está aquello, pues eso, petado de muertos y de dolor y de sufrimiento. Pero, en fin, bueno, me ha quedado un desahogo, ¿no? Se nota. Bueno, en fin, volviendo al tema del árbol, como decía, en todas las tradiciones nativas donde el árbol se contempla como estructura que interconecta los diferentes planos y las diferentes realidades, normalmente siempre hay una dimensión del árbol que
tiene que ver con el mundo de los muertos, a veces incluso más de una, como en el Yggdrasil, donde hay diferentes espacios donde los muertos pueden estar. Está Hel, que es, de ahí viene la palabra infierno, pero que en realidad es un inframundo, bueno, en fin, lugar de los muertos. Luego está pues el lugar donde van los muertos que mueren en combate, ¿no? En el Valhalla. Bueno, yo no tengo una profundización sobre, en fin, sobre todas las cuestiones del Yggdrasil en la mitología nórdica, porque tampoco era una cultura escrita. Sí que hay cosas escritas, pero todo lo que se escribió acerca de la mitología nórdica lo escribieron ya personas cristianas, desde los monasterios, desde, bueno, en fin, todo el tema de la escritura en libros, en pergaminos y en todo esto, bueno, no es que no te puedas fiar de lo que está escrito, pero hay que tomar las cosas con cuidado y no tomárselo muy a pecho. Entonces, para profundizar en ciertas cuestiones, lo único que te va a traer más la verdad de esto es la vivencia, la conexión con esas realidades sagradas. Entonces yo, por ejemplo, con el Yggdrasil, claro, pues sí, si tú buscas Hel, el mundo de los muertos, si lo buscas en los libros, en los textos, en la Wikipedia, donde quiera que quieras buscar, ¿qué te van a decir? Pues que se equivale como un infierno de frío y que la diosa Hel, que si siniestra, que si no sé qué, bueno, todo eso tiene una pinta muy fea y muy mala, da como mucha impresión. Pero a mí no me da esa sensación. O sea, a mí me da la sensación de que estamos hablando de un inframundo, un lugar de muertos. Y me está dando la impresión de que eso fue teñido de más, de cualidades negativas, a causa de que cuando se escribió acerca de ello, pues ya estaba de manera dominante la mentalidad cristiana, donde los inframundos y los infiernos de pueblos que habían sido paganos, pues desde luego no podían ser un lugar demasiado bonito. Entonces, no digo tampoco que fuera un lugar de fiesta y pandereta, pero quiero decir, mira, las raíces, lo profundo, lo que está bajo la tierra, puede tener muchos aspectos, puede haber allí muchas salas y muchos espacios. Yo no soy partidaria de quedarme con una sola cuestión. Yo cuando he tenido visiones o estados de trance en el que he estado, digamos, en el inframundo como mundo subterráneo, lo que he visto han sido infinidad de pasillos y de puertas. Quiere decir muchos lugares, muchos espacios, muchos estados del ser. El infierno del que yo hablo siempre es otra cosa, es lugar de sufrimiento, del que no se sabe salir, que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir por si alguien llega a este vídeo sin haber visto los otros, etc. O sea, mi infierno, cuando yo hablo de bajar a los infiernos y de ayudar a las almas atrapadas en infiernos, no estoy hablando del infierno de castigo y condenación eterna del que habla el cristianismo. Estoy hablando de infierno en el sentido de lugar de sufrimiento, almas traumadas, almas que sufren y que tratan de salir de ese estado, pero no lo logran porque necesitan ayuda. Como puede suceder en este plano cuando hay una persona traumatizada, por ejemplo, por abuso sexual infantil, que su vida se convierte en un infierno. Y si no la ayudan, pues es muy difícil salir de eso. Y esa alma infantil, pongo ese ejemplo porque es muy gráfico, pues no es culpable. No es que esté en un infierno porque haya cometido pecados y Dios la haya castigado. Es porque no la han cuidado como se debe, o sea, es por la maldad de la gente de su entorno que esa alma está sufriendo. Entonces, bueno, esta es la clase de cosas con las que me he encontrado muchas veces. Bueno, voy a terminar porque si no, no acabo. Creo que ha quedado bastante claro el mensaje que quería transmitir. Hay una faceta funeraria en toda vida espiritual que se precie si quiere ser de verdad profunda y seguir de verdad el esquema reticulado y arborescente de la vida, de las redes de la vida. Si tú quieres estar de veras enraizado, pleno, saludable, etcétera, y que tus ramas crezcan y que Dios diga, qué bien, un alma de verdad, bueno, pues vas a tener que confrontar las cuestiones de tus raíces y es posible, vamos, seguro que algún muerto te llega. Te van a llegar los muertos de tus ancestros, los muertos que necesitan ayuda. Y no me refiero a tu abuelita solamente, o sea, probablemente te lleguen cosas más antiguas. Entonces, pues bueno,
Eso te compete a ti como descendiente. No le compete arreglarlo a fulanita o a menganito. Ese que se ocupa de ayudar a los muertos y que bueno, que ya arreglará los líos que tengo en mis raíces. ¿Te pueden echar un cable? Por supuesto que sí. A mí, de hecho, pues este verano pues me ayudaron con un muerto familiar, ¿vale? Pero no te pueden ayudar y hacerte todo el trabajo. O sea, te pueden ayudar, pero tú tienes que hacer una parte del trabajo. Tienes que estar en eso. Tienes que estar disponible, tienes que estar aceptando lo que ha sucedido en tu familia, tienes que hacer un desarrollo de la consciencia. No puedes pedir que te hagan todas las cosas en plan, mira, ponme una anestesia y cámbiamelo todo y hazme un cuerpo nuevo. Porque es que las cosas en el mundo de la naturaleza no funcionan así. O sea, los árboles no funcionan así. Los cuerpos humanos... Bueno, he hecho una comparación así un poco extrema con lo de ponerse anestesia e irse a operar y que te lo cambien todo, pero realmente el cuerpo humano no se desarrolla así. O sea, son todo procesos y tú tienes que tener por lo menos una parte de la consciencia, por lo menos si es que quieres, dices, unirte con Dios. Ahora, si solo quieres ser un robot y que te lo hagan todo, pues adelante, estupendo. De hecho, ahora mismo estamos yendo hacia una encrucijada, la humanidad va hacia una encrucijada en la que esta opción se nos va a ofrecer más y más. Entonces, oye, pues si hay un montón de gente que aprieta el botón para abrir esa puerta y decir, no, yo ya quiero ser transhumano o lo que sea, a mí que me pongan microchips, que me tuneen todo el cuerpo y yo no quiero ni decidir. O sea, que me inserten una inteligencia artificial y autómata, para no tener problemas. Oye, pues mira, cada uno que haga lo que quiera, mientras a mí no me obliguen a seguir ese camino porque no lo quiero. O sea, no. Yo quiero mi Dios, mi libertad. Quiero liberarme, es decir, yo quiero ser un alma libre, quiero llegar a serlo. Aunque, pues, el camino, pues ya he dicho cómo es, y no es fácil. Pero bueno, pues eso es todo, que no es poco.